Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más un miércoles de oración pero también de estudio bíblico de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por poder exponer este tema, por poder enseñarlo. Padre, unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales. Te hacemos la acotación si usted escucha algo diferente cuando estoy leyendo, porque yo uso la Reina Valera 1602, la purificada. Quizás en su Biblia diga otra cosa, pero nosotros queremos estar más apegados a la verdad, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante, se llama Jesús, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, vamos a estar trabajando ahí. Si quiere usted abrir su Biblia, los que nos están viendo a través de las redes sociales también, abra su Biblia y puede seguirnos en este estudio que se llama Jesús, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Se oye algo simple, pero también algo muy difícil, porque vemos que no todo el mundo sabe orar, y hoy vamos a ver que muchas personas no saben orar. Entonces hay que saber orar, como dice Jesús, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 11, ¿ya lo tienen? Dice: y aconteció que estando él orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Vamos a hablar de dos cosas primeramente, ¿verdad? Dice, enséñanos a orar. Un judío preguntándole a Jesús, que es otro judío, enseñar a orar. Cuando los judíos saben orar desde que tienen 4 o 5 años, y usted no lo sabe. Imagínese, ha dado cuenta que usted le dice a alguien, enséñame a lavarme los dientes. Es algo que pues se supone que ya sabemos, ¿va? Pero quizás no, porque una vez una dentista a mí, la que me limpia a mí los dientes, me dijo cómo lavarme los dientes, y yo muchos años yo me los lavaba de otra manera, ¿va? Dice, no, dice, te los tienes que lavar así, ¿va? Porque nosotros a veces creemos que nosotros sabemos, pero no. Pero un judío preguntándole a Jesús, ¿va? Que también viene de la tribu de Judá, enséñanos a orar, y es algo, ¿verdad? Que como ustedes ya deberían saberlo, ustedes oran desde chiquitos, ¿verdad? Es como decirle a alguien, no, enséñame a caminar. Pues ya sabemos caminar, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo también Juan enseñó a sus discípulos? Eso es algo muy importante que nosotros no vemos, y por cuando escudriñamos nosotros las escrituras, Juan el Bautista, el primo de Jesús, venía de una secta que se llamaba Esenios. Aquí vamos a poner Esenios. Los Esenios era un grupo extremista, más extremista que los fariseos, que se aislaba en el desierto y tenían sus propios grupos, y ellos creían que solamente tenían la verdad. Por eso es una secta, ¿va? Pero Dios lo puso ahí, ¿va? Por algo, porque cuando le prometió a sus padres, a Zacarías, dijo que él no iba a beber vino, y etcétera, etcétera, y les dijo algunas cosas que su hijo iba a hacer, y se cumplieron. Entonces podemos ver que como Dios puede rescatar a Juan el Bautista de una secta y hacerlo el más grande profeta, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él es el más grande profeta, y salió de una secta de los esenios. Los esenios eran extremistas, que ellos oraban, ellos creían que tenían solo la verdad, que usaban ropa diferente, así como pelos de camello, como Juan el Bautista, que comían langostas como Juan, nada más comía cierto tipo de comida, etcétera, etcétera, pero también estaban muy centrados o muy metidos en la oración. Por eso este tema es muy importante, porque nada más no se trata de orar, porque muchas personas pensamos, pues, oro y no hago nada, ¿ah? No, pero Jesús les enseña que no solamente tenemos que orar, sino también tenemos que hacer, y lo vamos a ver más adelante en el contexto inmediato de lo que dice Jesús. Dice, Jesús, enséñanos a orar. 2, dice, y les dijo, cuando oréis, decid. Cuando tú ores, cuando tú levantes una oración, cualquier oración, al final vamos a ver los tipos de oración que habla la Biblia. La Biblia habla de 7 tipos de oración, ¿va? También el Padre Nuestro se divide en 7 partes, porque Dios es un Dios perfecto de los 7, ¿va? Tiene 7 colores, 7 pactos, 7 doctrinas principales, 7
raptos, todo 7, 7, 7. No hay nada que 7 juicios, todo Dios tiene 7 porque matemáticamente es perfecto, porque Él es todopoderoso. Dice, elige cuando oréis decir Padre nuestro, aquí lo vamos a subrayar, Padre nuestro. Porque nosotros tenemos dos tipos de papás o dos tipos de padres biológicos y un solo padre espiritual. Nadie más, porque ha habido, en los últimos 25, 30 años, ha habido personas que enseñan mal la palabra de Dios y los dirigentes espirituales dicen que ellos son tus padres espirituales. Y les tienen que decir padre espiritual, mamá espiritual, a la pastora, que no existen las pastoras, etcétera, etcétera. Pero eso es una aberración porque Dios nos enseña que no más hay un solo padre, hay un solo padre. Vamos a ver Mateo 23. La primera cita, Mateo 23, 9. Jesús nos dice que solamente hay un padre, Mateo 23, 9, la palabra de Dios nos dice, y vuestro Padre no llaméis a nadie, y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en el cielo. No dice cielos con ese, dice cielo. O sea, Jesús, el mismo Dios nos está diciendo que no llames a nadie Padre espiritual, ¿verdad? Porque mucha gente tiene que decir, no, pues yo fui tu mentor, yo soy como tu padre espiritual, etcétera, etcétera, y ponen y sacan textos fuera de contextos en la Biblia, como vamos a ver 1 Corintios 4, 17, nos dice la palabra de Dios, 1 Corintios 4, 17, pongan mucha atención, nos dice, por lo cual os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mis caminos, los cuales son en Cristo, como yo enseño en todas las partes, en todas las iglesias. Entonces se dice, no, si el apóstol Pablo era padre de Timoteo, hay padres espirituales. No, Pablo llamaba a Timoteo hijo porque él se encargó de Timoteo desde los 13, 12 años y lo mantuvo y lo enseñó la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, si Pablo enseñó a Timoteo y lo mantuvo como hijo, por eso le llamaba hijo, porque lo amaba, pero en ningún momento Timoteo le dijo padre a Pablo, porque su padre era un griego, él tenía un padre, porque es un padre biológico, y Timoteo, como fue educado en la sana doctrina, sabía que hay un solo padre espiritual, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que los engañas en las iglesias falsas y te manipulan y te dicen, pues yo soy tu padre espiritual y yo tengo la cobertura tuya y tú me tienes que pedir permiso. Así hay iglesias el día de hoy, si usted no lo sabe. Entonces, debes uno estar las personas mal de tu cabeza para decir que Él es tu padre espiritual, una persona que está en la tierra, porque el que te dio el espíritu fue Dios. ¿Quién te dio el espíritu? Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a llamar a alguien en la tierra padre o papa o padrecito? No. Jesús dice, no, el único padre que hay está en el cielo. Y no llaméis nadie a padre, ¿verdad? Entonces es una falsedad esa paternidad. Y si usted está en una iglesia de que tiene ustedes padres espirituales, huya, corra por su vida, porque la Biblia advierte eso, que usted no esté en un lugar así, porque se va a contaminar y va a caer en la apostasía y se va a desviar de la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos en Lucas 11, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento? En el cielo. Él vino a la tierra por 33 años y medio, se encarnó en un pequeño bebé, creció, obedeció y fue obediente hasta muerte en la cruz y después ascendió al cielo. Dios está en el cielo el día de hoy, ¿verdad? Y nos dejó una esencia de su espíritu. Dice, número 2, dice, sea tu nombre santificado, Siempre nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir santificar el nombre de Dios? De no usar el nombre de Dios a la ligera,
como muchos americanos tienden a decir, ¿verdad? Muchas veces, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios. Eso está mal porque no tenemos que santificarlo. Siempre que hablamos de Dios, tenemos que hablar cosas sagradas, cosas de Él, su doctrina, su evangelio, el plan de redención a otros, no para decir, o para poner a Dios en primer lugar, ¿va? Primero Dios, vamos a hacer esto el domingo, primero Dios, vamos a ir mañana al museo, primero Dios, todo primero Dios. Eso está bien porque estamos poniendo a Dios en primer lugar, ¿va? Dice santificado. Santificar quiere decir dos cosas, ¿verdad? Quiere decir limpio, puro, pero también quiere decir apartado. Y sabe que Dios, que nosotros no somos, ¿va? Una perita en dulce, pero quiere que nosotros apartemos su nombre para Él. O sea, no nada más para Él. ¿Y cuál es el nombre de Dios, va? Jesús, Señor, Jesucristo, ¿va? Ya lo he enseñado en otras lecciones, ¿va? Ese es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor se llamó en el Antiguo Testamento. Jesús cuando Él caminó y se encarnó, y Cristo el Espíritu que nos dejó, ¿verdad? Ese es el nombre de Dios. Vamos a leer Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 nos dice la palabra de Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay nombre más poderoso en toda la tierra. Apocalipsis capítulo 1 o Revelación capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? El mismo. ¿Verdad? ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿Qué Jesucristo está diciendo en su revelación? Yo soy el Señor del Antiguo Testamento. Dice, el que es, el que era, el que ha de venir. El que es, el que era, el que ha de venir. El que es en el Antiguo Testamento. El que era, el que vino, que caminó. Y el que ha de venir cuando venga su segunda venida, ¿va? Dice, el Todopoderoso. Nada más hay un solo Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Todopoderoso. Un día le dije eso a un testigo de Jehová, mero se cae de cabeza. ¿Por qué? Porque él dice que Jesús no es Dios. Le digo, entonces, ¿por qué su revelación dice que, entonces, ustedes cuántos todopoderosos tienen? ¿Verdad? Porque la Biblia establece que hay un solo Todopoderoso. Entonces, hay un solo mediador, ¿va? 1 Timoteo 2:5 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay un Dios, un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. O sea, hay un solo Dios, un solo hombre, ¿verdad? Y es un mismo espíritu, entonces es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que santificar su nombre, ¿va? Hoy en día tienden a llamar a Dios que Yahweh, que Yahvé, que Jehová, y muchos nombres hebreos que se conoció en el Antiguo Testamento. No. Si tú eres iglesia, tú sabes que Dios es Señor Jesucristo. Él es Dios, ¿va? Porque es Señor Antiguo Testamento, Jesús cuando Él vino y Cristo el Espíritu que Él nos dejó, que Cristo quiere decir unción o espíritu, ¿va? Seguimos adelante. Dice 3, venga tu reino y sea tu voluntad. Entonces nosotros cuando oramos, tenemos que orar primeramente que venga tu reino, o sea, que venga tu salvación a muchos, ¿verdad? Porque hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del cielo, ¿verdad? El reino de Dios es espiritual y el reino del cielo es cuando Jesús esté 1000 años con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 14:7. Romanos 14:7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 14:7. Nos dice la palabra de Dios, dice, porque Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive, 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios no es paz, no es comida ni bebida, entonces es algo espiritual, ¿verdad? Dice Nicodemo, capítulo 3, versículo 3, dice,
Dice, vamos a leerlo, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Nicodemo 3:3, dice la palabra de Dios, y respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No está hablando del cielo, está hablando del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos y nosotros vamos a poder ver la espiritualidad. ¿Se fija? Por ejemplo, mucha gente cree que esa cita de Nicodemo es en el cielo. No, el que no naciere de nuevo no va a estar en el cielo, no, está hablando del reino de Dios, el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Se fija? Porque una vez nosotros vueltos a nacer, vamos a poder ver las maravillas de Dios, las cosas que ha hecho Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Lucas 22, ¿verdad? Vamos a Lucas 22, versículo 16, vamos a leer 2 versículos ahí, Lucas 22, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque os digo que no comeré más de ella, ¿va? Está hablando de la última cena, de la cena del Señor, hasta que sea cumplido el reino de Dios, hasta que sea cumplido el reino de Dios. Entonces tiene que acabar para que entre Versículo 29 y 30. Dice la palabra de Dios, dice, yo os ordeno un reino como mi Padre me ordenó a mí para que comáis y bebáis en la mesa en mi reino y asentéis sobre los tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces un día va a ser físico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que anhelar tanto el reino espiritual como el reino físico. Tenemos que anhelar eso cuando nosotros oramos, ¿va? A tener ese sentido, ¿va? Yo quiero que, Padre, Señor, que tu reino venga a muchos, que tú puedas sellar a muchas personas, que tú puedas redimir a muchos con tu sangre preciosa, que tú puedas perdonar a muchos todas sus iniquidades y todos sus pecados. Y dice algo muy importante, dice, sea tú, ¿qué? Voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios, te pido yo que mañana vamos a salir de viaje, que tú guardes mi entrada como mi salida, que todo vaya bien, que sea como tú quieres, Dios. Porque es la voluntad de Él, no la voluntad mía. Pero mucha gente tiende a orar a la voluntad de ellos. Entonces, por eso Dios no escucha sus oraciones, ¿verdad? Dios no escucha ninguna oración que diga, Dios, tú prometes en tu palabra que esto, que el otro, yo lo quiero. No te escucha Dios. Dios, si es tu voluntad, sana a fulano de tal. Y Dios lo hace, pero dice, no, tu palabra dice que por la llaga fuimos sanados y tú lo tienes que sanar, Dios. No te oye Dios, no te escucha. O a lo mejor el demonio lo sana y te confunde con algo más. Pero Dios actúa únicamente con su palabra. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Vamos a ver su voluntad. Hay 3 voluntades mayores en la Biblia y una se resume a todas, ¿verdad? Vamos a ver 1 Tesalonicenses, 2 citas ahí, 1 Tesalonicenses 5:18, dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:18, dice la palabra de Dios, dice, en todo dad gracias porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Entonces, tú cuando estás orando, gracias Dios, gracias, me fue bien, gracias, me fue mal, gracias. ¿Por qué? Porque no porque yo quiera dar las gracias o se merece las gracias, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, si es la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo, ¿ah? Entonces, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:18, 4:3 dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que esté en vuestra santificación y te abstengas de la fornicación, que nosotros no hagamos pecados sexuales, que nos abstengamos, es la voluntad de Él. Y tercero, Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente al entendimiento de Él, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestra mente, hablamos de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para saber cuál es la buena y agradable voluntad de Él. Son esas 3, ¿verdad? Y número 4, vamos a ver segunda de Pedro 2:9, nos dice la palabra de Dios, sabe el Señor librar de la, Juan 6:38
Juan 6, 38 y 9. Juan. Me estoy adelantando. Juan, capítulo 6, 38 y 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 38, 39 dice la palabra de Dios. Aquí ya le conté. Dice, porque ha descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo que el que me ha dado no se pierda, ¿ah? Y sino que yo resucite del día postrero. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿ah? Pero desgraciadamente mucha gente no está en la voluntad de Dios, está en su propia voluntad, no quiere aceptar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero la voluntad de Dios es que nadie se pierda, más todos procedan al arrepentimiento o a la vida eterna, pero muchas veces no lo queremos, ¿verdad? Entonces dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? Dios, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 24.1, Salmo 24.1, nos dice la Biblia, Salmo 24.1, dice el rey David, es Salmo de David. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud y el mundo y los que la habitan. ¿A quién le pertenece la tierra? A Dios, ¿verdad? A Dios le pertenece la tierra. Vamos a ver Salmo 115, Salmo 115. Ya lo encontré, Salmo 115. 115, 17, dice la palabra de Dios. Dice, y no va... 115, 17, 16 y 17 dice, el cielo aún son del Señor, mas nos ha dado la tierra como hijos de los hombres, ¿va? 16, ¿va? O sea, del cielo el Dios y nos ha dado la tierra, ¿para qué? Para labrarla, para cuidarla, para eso, pero le sigue perteneciendo a Él. Todo es de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces, mucha gente dice, no, pues yo voy a hacer la voluntad de Dios hasta que llegue al cielo. No, en la tierra como en el cielo, tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de Él es la plenitud, de Él es la tierra como en el cielo. No dice cielos con ese, dice, danos hoy el pan de cada día, Se refiere, como en el Antiguo Testamento, al maná, ¿verdad? Que Dios los sostuvo y les dio de comer y todo eso, ¿verdad? Dice Éxodo 16, vamos a ver el maná, Éxodo 16, 35, dice, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que entraron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Todos los días lo alimentó Dios. ¿Por qué Dios les daba maná del pan del cielo? ¿Por qué? Porque no había palabra de Dios, no leían la Biblia. Entonces Él los alimentaba físicamente con el maná, ¿verdad? Dice Juan 6:51, ¿quién es el maná? ¿Verdad? Nos dice quién es el maná. Juan 6:51 nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el maná del cielo? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Dice 6:51, dice la palabra de Dios. Dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, el cual yo daré la vida por este mundo, ¿va? Entonces, ¿quién es el pan de cada día? Entonces, cuando dices, danos hoy nuestro pan de cada día, pero nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, entonces nosotros tenemos que comer la Biblia. La Biblia es nuestro pan de cada día, ¿va? Dice Efesios 6:17 que el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 1 que en el principio era la palabra era Él y la palabra estaba con Él y la palabra era Dios. Entonces, hoy tenemos que comer, ¿qué? El pan. Entonces, muchas veces nos tendemos nosotros a orar, pero se nos olvida comer. Entonces tenemos que comer para orar, porque ¿cómo va a ser más efectiva esa oración si tú lees la Biblia y después oras o lees un capítulo, un versículo o incluyes en tu oración pasajes de la Biblia?
¿verdad? Dice, tu palabra, Dios, dice que tú nos vas a resguardar, que tú eres mi torre fuerte, castillo mío, etcétera, etcétera. Entonces tú estás mencionando su palabra, Dios escucha esas oraciones porque es su palabra de él. Dios nunca niega su palabra de ellos, ¿va? Incluso los judíos no tienen comunión como nosotros, solamente aquellos judíos que tienen el Espíritu Santo, que tienen comunión. Los judíos que no tienen comunión se tapan con su talí y arriba del talí está la palabra de Dios escrita bordada y Dios honra su palabra y los mira cuando está orando. ¿Por qué? Porque honra la palabra de ellos, la palabra de él. Pero ellos están orando ahí. Es la única forma que un judío puede orar el día de hoy, ¿verdad? Pero nosotros dice que ya nosotros hemos sido salvos y esa comunión, el velo se rompió y tenemos comunión con él y podemos orar con él. Lo único que puede interferir en la oración es el pecado. El pecado interrumpe la oración. La oración es interrumpida por el pecado. Vamos a ver Primera de Juan, ¿verdad? 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Ah? No quiere decir que nos va que ya nos perdonó nuestros pecados. Sí, ya nos perdonó nuestros pecados, pero si nosotros volvemos a pecar, nosotros volvemos a hacer algo malo, interrumpe nuestra comunión. No tiene nada que ver con tu salvación, pero interrumpe tu comunión. Entonces tú cada vez que vas a orar, tú tienes que confesar tus pecados y pedirle perdón a Dios y te limpia todos tus pecados y la comunión se abre y Dios puede escucharte. De otra manera, Dios no te escucha. Por ejemplo, en la mañana, si tú sales en la mañana y dices, Dios, guarda mi vida, guarda mi camino, guarda mi casa, mis hijos, en el nombre de Cristo, amén, y te vas en el carro y alguien se te cierra en el carro y te enojas y le dices de cosas al otro y después quieres orar, ya no funciona porque tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ya interrumpiste tu comunión. Por eso dice la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 5, dice, orad sin cesar, siempre decirle gracias, perdón, ten misericordia, gracias, perdón, ten misericordia. Esas son las cosas que nosotros debemos de pedir. Dice, perdona nuestros pecados, ¿verdad? Porque Él nos perdona, como leímos en 1 Juan 1:9, siempre que los confesamos nos perdona para reabrir esa comunión, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Algunas Biblias pusieron a los que nos ofenden, no, a los que nos deben, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios ve el pecado como una balanza, ¿verdad? Vamos a hacer una balanza aquí. Entonces, el pecado, incluso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero en el original dice el precio de tu pecado, el peso de tu pecado es la muerte, porque Dios se va por peso, ¿verdad? Como dice, the wages of the sin is death en inglés. Entonces, el peso de tu pecado es la muerte. No te lo puedes quitar el peso, ¿verdad? Porque todo se paga por peso. Por eso si tú haces algo malo, Dios pesa eso. Por eso dice, Dios pesa los corazones. ¿Se acuerda que vimos la otra ocasión? Vimos Dios pesa los corazones. Entonces nosotros debemos perdonar a otros no solo ofensas, o sea, no quiere decir que te deben dinero, no, quiere decir ofensas, porque Dios usa los pecados como báscula, ¿verdad? Porque muchos piensan, no, pues dice, perdona a los que nos deben, entonces yo voy a perdonar a mi comadre Carmelita porque me debe dinero. No, le voy a cobrar. Dice el 7, ya, dice, y no nos metas en tentación, ¿verdad? ¿verdad? Y líbranos de todo mal, ¿va? Vamos a ver Colosenses, ¿va? Colosenses 1:14, dice la palabra de Dios, ponga mucha atención. Colosenses 1:14, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados completamente, ¿va? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, esa es para que nosotros perdonemos nuestros pecados, así como Él nos perdonó. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 1 Corintios 10:13 es la cita más apegada a esto. 10:13 dice,
No nos ha tomado ninguna tentación fuera de lo comunes a los hombres, mas fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis, antes también la salida con la tentación para que podéis llevar. Si nosotros, Dios nos llega una tentación, Dios nos va a dar una salida tarde o temprano, nos va a dar la salida para que nosotros no estemos reincidiendo en el pecado o haciendo las cosas malas o pensando mal. Él nos va a dar la salida, cualquier tipo de tentación, porque Él lo prometió. No nos metas en la tentación y líbranos del mal, porque Él es el único que nos puede librar del mal, ¿verdad? Dice en Deuteronomio, vamos a leerla, Deuteronomio 11:26, ¿verdad? Deuteronomio 11:26 nos dice algo que muchos no saben. Pongan mucha atención. Deuteronomio 11:26 dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Quién es el que te bendice? Dios. ¿Quién es el que te maldice? Dios. No es el maligno Satanás, el mismo Dios te puede maldecir. Y más adelante dice, bueno, ¿cómo te puedo bendecir? Si tú haces mis preceptos y mis leyes, yo te bendigo, y si no las haces, Israel, yo te maldigo. Yo mismo te maldigo. El mismo Dios, Él te maldice. Mucha gente tiene que decir, no, que tienes que romper con las maldiciones generacionales. Eso es basura. Eso no. El que pone las maldiciones y la bendición es Dios. Entonces, que nadie lo maree y que le diga que tiene que usted romper la maldición generacional, cuando la Biblia dice en Gálatas que ya toda maldición está clavada en la cruz para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver los tipos de oración, ¿verdad? Muchas veces no sabemos orar, ¿verdad? Pero este estudio se pone más bueno porque al final vamos a ver qué más dice Jesús, ¿verdad? Dice tipos de oración. Muchas veces nosotros hacemos oraciones de petición, ¿verdad? La mayoría de veces. Petición. ¿Sabía eso? Y sabía que esa es la última que quiere Dios que nosotros hagamos. Y es la que más hacemos, ¿verdad? Porque siempre nosotros estamos como ovejitas. Dame, dame. Siempre va. Y yo he oído muchas oraciones y muchos piden. ¿Y qué es lícito pedir? Pero también tenemos que dar gracias, bendecir a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que le sigue? Intercesión. Intercesión, ¿verdad? Cuando nosotros oramos como iglesia o cuando alguien le dice, hermano, ore por mí, ore por mi familia, ore por mi amigo, y no se nos olvide de orar por el hermano, ¿verdad? Que está enfermo, ¿verdad? Tommy, ¿verdad? Es interceder por ellos. Ese es otro tipo de oración. Ok, entonces las 5 son privadas, oración privada o íntimas. Algunas Biblias le llaman así, íntimas, ¿verdad? Que tú te metes a tu cuarto o a tu aposento, como dice Jesús, y tú le pides a Dios las cosas que sabes que Dios, yo quiero que mi familia, yo quiero que esto, yo quiero que el otro. Entonces ya es privado. Esa oración es privada, tú con Dios, ¿va? Número 4. De acuerdo. Oración de acuerdo. ¿Qué es eso? Confesar. ¿Ah? Dios, yo te he fallado, yo he hecho esto, yo lo otro. Padre, vamos a elevar una oración, perdónanos cualquier iniquidad, cualquier ofensa, cualquier pensamiento malo, ¿verdad? Para decirle a Dios. Número 3, de acción de gracias. Son 7, ¿verdad? Porque es un número perfecto, siempre dando gracias a Dios. Dice Tesalonicenses 1:5, va a dar gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? De bendición. ¿Por qué no tenemos que orar por bendición? Bendición. ¿Sabía que el único bendito es Dios? Entonces, tú tienes que elevar tu oración. Bendito seas Dios, bendito seas Padre Celestial, bendito seas Señor Jesucristo, bendito, porque Él es el único bendito. Él nos puede bendecir, pero Él es el único bendito, ¿verdad? Y la primera, de adoración. Podemos adorarlo cantando, leyendo la Biblia, con nuestro ser, expresándonos, pero esos son los tipos de oración que tenemos que tener.
Entonces nosotros tenemos que saber enseñarnos a orar. Cuando nosotros decimos, vamos a orar por las peticiones de la iglesia, oramos por eso, ¿va? Vamos a orar por los alimentos, oramos por los alimentos, ¿va? Vamos a orar por el servicio, oramos por el servicio, ¿va? Oramos por una vez yo fui me invitaron unos cristianos a orar por los alimentos y el señor que estaba orando, le oró hasta por el gatito y el perrito y que no sé qué, que el otro que no. Pues, no, es por los alimentos, por eso es específica la oración, por eso tenemos que nosotros enseñarnos a orar. Entonces es bueno saberlo. Entonces vemos que ya sabemos más o menos de cómo orar y eso es bueno porque Jesús nos da una oración modelo que también la podemos a levantar, también tenemos que orar, también tenemos poder decir eso, pero también esa oración modelo nos ayuda a guiarnos a lo que quiere Dios, va a siempre tener en cuenta que es Él nuestro único Padre, que su nombre es santo, que tenemos que tener esa santidad, que tiene que ser algo sagrado y entonces pedir que muchos sean salvos y que se haga su voluntad, ¿verdad? En donde quiera que estemos y también que nos dé de comer más, que nos dé más sed y hambre para leer la palabra de Dios, que nos ponga ese querer como el hacer y que nos siga perdonando para tener esa comunión, ¿verdad? Y nosotros también perdonar a otros y que nos ayude a que nosotros no seamos tentados, ¿verdad? Porque Él es grande y nos dará la salida para cualquier tipo de tentación, ¿verdad? Y siempre orar, ¿verdad? Primeramente, Dios, te adoro, yo te bendigo, yo te doy gracias. Ya van 3. Pero ya va orando correctamente. Entonces esa oración va a ser escuchada. ¿Ah? Y más teniendo fe, sabiendo que Dios te escucha y teniendo la fe de Cristo, ¿va? Lo que Él hizo, lo que Él caminó para llegar a la cruz. Pero esto se pone más bueno porque les dice a Jesús, enséñanos a orar. Bueno, tienes que orar así. Pero dice Jesús, pero, así dice Jesús. Dice el versículo 11:6. Les dijo también, ¿a quién de vosotros tendrá un amigo e irá con él a medianoche y le dirá al amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío es venido a mi camino y no tengo que ponerle adelante? Y dentro de él respondió, no me seas molesto, la puerta ya está cerrada, mis niños ya están conmigo en la cama y no puedo levantarme de darte. Jesús les dice que no solamente es como Juan el Bautista les enseñó a orar, sino también hay que hacer. No solamente orar, sino si alguien te viene y te toca a las 3 de la mañana, le abres, ¿va? No pongas pretextos, ¿va? O alguien tiene una necesidad, tratas de hacerla. ¿Por qué? Porque no solamente es orar, es también hacer. Porque mi suegra decía orando y con el mazo dando. Así decía mi suegra, ¿va? Porque ¿de qué sirve que nada más oremos? Haz de cuenta que alguien me diga, yo tengo mucha hambre, estoy enfermo, no puedo ni llevarme la cuchara a la boca. Voy a orar por ti. O le traigo una sopita y se la doy. Eso es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 11. No solo, pero también nos enseña cómo dirigir la oración correctamente para que sea esta escuchada. Acuérdense siempre incluir versos de la Biblia y sobre todo que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a olvidarse de eso, de que Dios hace su voluntad, ¿verdad? Bueno, es un pequeño estudio, pero aprendimos muchas cosas el día de hoy, ¿verdad? Porque ¿cuántas millones de personas oran y sus oraciones no son escuchadas? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. ¿Ah? No tienes que orar muchísimo, tienes que orar con buena intención de todo tu corazón, ¿verdad? Ya se los he comentado, una vez estaba yo viendo una película de Jacob, Israel, iba a comer en su tienda con su familia y yo hasta le subí el volumen, dice, voy a orar por los alimentos y le subo yo el volumen para ver cómo oraba Jacob, ¿no? El padre de Israel. Y agarra y levanta el pan y dice, Dios bendice este pan y el líquido que vamos a beber, amén. Es la intención, no es la palabrería. Es la intención de tu corazón. ¿De qué te sirve orar si dices, Dios bendice esos alimentos
límpialos, que nos haga bien, y estás comiendo, dice, no, yo no me como esto porque quizás no lo lavaron, quizás esto no tampoco, porque esto no me gusta, que la natita tampoco. Entonces no oraste porque no solamente es orar, sino también hacer, ¿verdad? Porque ¿en quién confías? Una vez yo me acuerdo que yo estaba de misionero en Guerrero, México, y nos invitaron unas hermanas a comer. Un día nos invitaron a una casa, otro día a otra casa, y un día fuimos a comer y dice, ora por los alimentos. Y yo oré por los alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús. Y nos fuimos y ya íbamos caminando hacia donde íbamos a dormir. Y ya empezamos a hablar entre los misioneros y uno me dice, a mí me supo medio chistoso el pescado, dice. Y a mí también, y a mí también. Y a ti dice, no, pues yo oré por mis alimentos, yo confío que Dios los santificó. Y a todos les dio un chorrero y se enfermaron y hasta el hospital fueron, menos a mí. Yo comí lo mismo, pero ¿quién es el que santifica? Dios. Hay poder en la oración, hay poder en la oración. ¿Ah? Hay que saber, y si me enfermaba porque era la voluntad de Dios, pero yo le creí que lo limpió. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber. También si Dios te pone un doctor o un medio de alguna persona que te dice, eso te hace mal y tú te lo comes, ya es porque eres necio, ¿no? Porque ya Dios te está proveyendo esos medios para que tú estés informado de que algo te hace mal. Entonces no te lo comas, aunque ores muchas veces por él, porque te va a hacer mal. Entonces, por eso que Dios quiere que nosotros seamos sabios de entendimiento. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este pequeño estudio de Jesús. Enséñanos a orar, porque muchas veces no sabemos orar, Padre. Padre, Señor, enséñanos a siempre adorarte, a darte gracias, a bendecirte, porque tú eres el Todopoderoso. Y todas las oraciones que hagamos sean conforme a tu voluntad y gloria, conforme a tus riquezas y gloria, en el nombre de Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.